Seguimos en esta tertulia de este lunes 2 de agosto de 2021 con Fernanda Sfeir, Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich y Martín Bueno. Vamos al otro tema que ha estado muy debatido en estas últimas horas. Así como el primero se prestó mucho para el debate, el segundo también. El senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, fue tendencia ayer en Twitter a raíz de un informe del programa Santo y Seña de Canal 4, en el que se informó que el legislador construyó su vivienda en San Luis de forma irregular y tiene una deuda por contribución inmobiliaria con la Intendencia de Canelones. Andrade comenzó a construir él mismo la casa en el año 2011 con ayuda de integrantes del Sindicato de la Construcción. Sin embargo, la obra nunca fue registrada en el BPS. Andrade, al ser consultado por los periodistas, reconoció que debió haber registrado la casa bajo el régimen de mano de obra benévola. Sin embargo, sostuvo que para eso precisaba un plano que costaba $2.000, con lo que no contaba. Por otro lado, Santo y Seña informó que el terreno donde está construida la casa está registrado como terreno baldío por la Intendencia de Canelones y Andrade no paga contribución inmobiliaria desde el 2011, lo que lleva a que arrastre una deuda de casi 100.000 pesos de contribución a la Comuna Canaria. Al ser consultado al respecto, Andrade sostuvo que la casa aún está en construcción y que la regularización de los tributos quedó trancada por un trámite de divorcio con su expareja. El senador explicó que está en sus planes vender esa propiedad, pero para ello deberá regularizar la situación ante la Comuna Canaria. Antes del programa, cuando se dio el adelanto del informe, ya se habían generado repercusiones. Ahí Andrade emitió un comunicado en el que afirma que el principal perjudicado en no haber registrado la obra en el BPS es el mismo, ya que le restó valor a la propiedad. Además sostiene que se endeudó para construir la casa, lo que le complicó para ponerse a tiro con la contribución inmobiliaria. Varios dirigentes frente amplistas se solidarizaron ayer con Andrade y pidieron no ver la emisión de Santo y Seña. Bueno, ¿quién quiere empezar en este caso? A ver, Ana, dale vos. Yo quiero empezar porque, de nuevo, mi sesgo profesional me parece muy importante decir una cosa. Los que somos periodistas hace un montón de tiempo, y los que son periodistas hace 5 minutos probablemente también, pero los que somos hace bastante tiempo nos pasa seguido, estamos acostumbrados a esto que yo decía hoy más temprano, de que en nombre de la política vale cualquier cosa, y a que un día de un lado nos dicen mandaderos y al otro día nos dicen mandaderos del otro. Entonces a mí me parece que puede no gustarnos el tipo de periodismo que hace Santo y Seña, tal vez a mí no me guste particularmente incluso, pero de ahí a decir que le están haciendo los mandados al gobierno, me parece que hay un trecho largo para el que hay que tener pruebas. Y me parece que el sistema político en Uruguay, todo el sistema político, debería acostumbrarse a tener debates sobre cosas que no le gustan sin ensuciarnos a los periodistas. Porque hasta tanto no tengan pruebas de lo que dicen, no deberían decir determinadas cosas. Entonces me parece que es importante arrancar diciendo esto que acabo de decir. Uno puede discrepar, puede decir que el informe no le gusta, puede decir un montón de cosas. Lo que no puede decir es que le están haciendo los mandados al gobierno, salvo que tenga pruebas, como en casi todas las cosas. Y lo otro que, nada, yendo al tema de fondo, me parece que es un tema, o sea, creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, y no me parece que haya que colgar en una plaza pública a Andrade por esto, pero para eso él debería, o sea, esto debería haber quedado en me equivoqué, y no transformar esto en una especie de... O sea, a mí que una persona done sus ingresos y no me parece que sea una excusa para no pagar los impuestos. O sea, son dos cosas distintas. Sobre todo en este caso, si el gobierno que está, como fue el caso, en gran parte del tiempo en el que no pagaste los impuestos, es el gobierno de tu signo político, por lo cual entiendo, vos creías que la distribución de los impuestos era la correcta. Digo, es tu gobierno, ¿no? O sea que asumo, porque entonces, ¿cuál es la idea acá? Estamos justificando que yo voy a agarrar la mitad de mi sueldo ahora, de ahora en más, lo voy a donar a las organizaciones que a mí me parece, y entonces gracias a eso voy a dejar de pagar los impuestos que regularmente pago. A mí me parece que eso es un argumento, no solo no está bueno, sino que es profundamente peligroso, ¿no? O sea, ¿cuál es la onda? Que yo, como no me gusta lo que hacen con mis impuestos, entonces los dejo de pagar. No. Perdón, pero no. Y
me parece que, no de nuevo, insisto, todo esto se engloba dentro de en nombre de la política vale cualquier cosa, y yo insisto y me niego, lo he dicho en otras tertulias, me niego a aceptar la frase la política es así. Me niego. ¿Ah? No, la política no es así. Y no debería ser así. Y no deberíamos creer que la política es así y no la llevo. A ver quién sigue. Fernanda, Martín o Gabriel, que Gabriel quería, dale. Bien, yo no voy a hablar ni de mandaderos ni de nada. Me dijeron lo de las redes, yo no tengo redes, por suerte no. Me prefiero el mundo real y no vivo en esa cosa extraña que multiplica todo. De verdad no la tengo ni las pienso tener nunca en mi vida. Y estoy muy ocupado con la realidad. Entonces, sí creo que hay identidades ideológicas en el periodismo y que se elige claramente qué se investiga y qué no, y se le da. Y yo discrepo con el periodista que conduce Santo y Seña ideológicamente. Él tiene una línea editorial de derecha, yo soy de izquierda, yo no escondo lo que soy, nunca lo escondo. Ni cuando me jugaba la vida por mostrar lo que era. Entonces, me parece que ese programa tiene una línea sistemática de buscar atacar al movimiento sindical, al Chunca en particular, a Andrade 550.000 veces. Y tiene derecho a hacerlo, que lo haga. Pero también tenemos derecho a decir a que nos damos cuenta que lo hace, que no somos pelotudos, para decirlo en lenguaje argentino y de redes, ¿no? Entonces, y creo que eso es absolutamente legítimo y nadie se puede quejar. Y pruebas hay infinitas de lo que digo. Ahí hubo programas contra la Brigada Agustín Pedrosa. Fueron a buscar testigos al barrio alrededor de Oscar para que dijeran que los había explotado y que los había contratado en negro para trabajar. No los consiguieron, obviamente, ¿no? Porque eso no pasó. Porque yo fui a construir la casa de Oscar, ayudando. Yo sé cómo la hizo. Sé cómo la hace, sé que dormía con el techo abierto lleno de agua porque no tenía ni para qué y lo tuvimos que meter adentro para ponerle ventana porque teníamos miedo que se le metiera alguien para adentro. Y que la fue haciendo como pudo, como es. Como la hacen miles de personas. En esos barrios todas las casas se hacen así. Y se endeudan para hacer las casas. La deuda de aquel y de los que viven al lado no es solo con la Intendencia de Canelones, seguramente es con la barraca, seguramente es con los ladrillos, seguramente es con todo. Otros, por ejemplo, en mi caso, fuimos una cooperativa de vivienda y nos endeudamos por 25 años con el banco hipotecario y lo pagamos. En este caso fue con un terreno que salía $3.000 porque era lo más barato que se podía hacer y se fue construyendo como se pudo y como veníamos para arriba. En algún momento le fuimos a hacer, fueron algunos compañeros a hacer lo que sustituye el saneamiento, otros fuimos a ayudar a hacer planchar. Yo soy horrible, pero ayudaba a hacer con la carretilla, como ayudo en la Brigada Agustín Pedrosa lo que puedo. Es tradicional entre los vecinos, se hace así. Ese es el otro problema que hay que ver. Que no está bueno no pagar impuestos, está claro que no está bueno no pagar impuestos. Y yo creo que eso es así y creo que se tienen que regularizar las situaciones y pagarlas. Creo que no estamos hablando ni de un chalet de lujo, ni para venderlo, ni para alquilarlo, ni en un barrio privado para esconder una piscina. Estamos hablando de eso, de lo que es una casita súper modesto, en un lugar hiper modesto, donde todos viven más o menos así. Además, creo que no ha habido ninguna intención de beneficiarse económicamente con esto en ningún sentido. Por lo tanto, yo creo que tiene que regularizarse la situación. Expreso mi solidaridad con mi compañero y mi amigo, además, amigo, al que conozco casi desde que iba al liceo, porque sé cómo vive y cómo vivió.
y cómo sigue viviendo y va a seguir viviendo. Y me llama mucho la atención eso de lo de la exigencia de qué hago con los impuestos. Pues en este caso estamos hablando de una casita muy modesta y muy humilde, y hay quienes sí eligen qué hacen con sus impuestos y dónde lo ponen, por cifras bastante más importantes que la de Oscar Andrade. A ver, Gabriel, Pero eso está naturalizado en la sociedad, ¿no? A ver, Fernando, Martín levántame la mano, pero no sé. Sí, dale, Martín. Dale, Martín. Yo vi ayer el programa, porque obviamente no, y lo vi. Generalmente no lo miro, tampoco soy fan y me gusta demasiado, pero lo vi porque me pareció, primero que decirlo, era un hecho periodístico interesante. O sea, el senador de la República, y es un hecho notorio, digo. Me parece que ahí no hay... saldría en cualquier medio de prensa en este país si tuviese esa noticia. Políticos que no pagan impuestos, es noticia. ¿Bien? O sea, realmente yo lo de Andrade lo veo y no me parece grave por ningún lado. Así lo digo, ¿eh? No me parece grave por ningún lado que Andrade se haya hecho la casa como se la hizo, que no haya pagado esto, que no haya pagado lo otro. Eso es gran parte del Uruguay real. Así vive mucha gente en Uruguay. Y mucho peor también. Pero de esa manera y por fuera de la ley viven miles de uruguayos en Uruguay. Claro, ¿dónde está el problema? O sea, lo de Andrade no me parece grave. Lo que a mí me pareció realmente bastante extraño es el mal manejo que hace el Frente Amplio de todo esto. O sea, esto bastaba con un Andrade diciendo, sí, la verdad que sí, vieron, por el barrio que vivo, porque a mí el partido me saca todo y me quedo con muy poquito, y bueno, entonces lo hice así, me equivoqué, disculpas, porque él es un senador de la República, entonces, y antes fue diputado, tiene tipo más obligaciones que su vecino. Disculpen, la embarré, lo voy a arreglar. Y yo creo que ahí se terminaba el tema. ¿Y qué me parece es importante de este episodio? De Andrade nada. O sea, Andrade por esto no es ni corrupto, ni chanta, ni nada. Sigue siendo el mismo de siempre. No es entre comillas, un jodedor por esto. Absolutamente no lo es, y hay que decirlo claro. ¿Tá? No es un deudor contumaz tampoco. Deudor contumaz es otra cosa, no es Andrade. Eso es otra cosa. O sea, exacto. Todos esos son calificativos que están de más. O sea, absolutamente de más, y tiene que ver con todo, diríamos, lo que se genera en las redes y con la grieta y todo eso. Andrade es un trabajador que es político también, que es senador, y que ha elegido vivir de esta manera, ¿bien? Y no tiene ningún rasgo de ser alguien que se aproveche económicamente o que quiera tener ventajas económicas para él. Eso, o sea, creo que no hay duda, ¿bien? Ahora, a mí me preocupan dos cosas. Primero, miles y miles y miles de uruguayos no pueden tolerar lo que son las regulaciones, las normas, los permisos, los costos de construir. No pueden. ¿Ah? No pueden. Y eso tiene que ver con las intendencias y con el Banco de Previsión Social. ¿Ah? Y sabemos que son miles de uruguayos. Y durante 15 años de gobierno frentista, y hay que decirlo, y ahora sigue igual, y antes también, le pedimos lo mismo al que se va a construir una casa en un country privado por cientos de miles de dólares, le pedimos lo mismo, que al que va a construirse una casita más humilde. Vas al BPS y eso es lo mismo. Vas a pagar impuestos y es lo mismo. Bueno, capaz que debimos haberlo tenido en cuenta en políticas públicas, que no podemos permitir, la dificultad que hay para estar regular en una construcción de una casa requiere un profesionalismo, una fuerza administrativa y económica muy grande. La gente común no puede, y lo hace de esta manera. Bueno, quizás ahí hubo un error de darnos cuenta que el BPS no puede ser igual para todo el mundo. Y hay que separar que las intendencias y sus permisos y sus regulaciones quizás habría que ser más flexibles, porque si no, ¿qué pasa? Tenemos un marco normativo ideal, bien, que lo cumplen algunos, pero hay otros que están exonerados de cumplirlo. ¿Por qué? Porque sí. Y eso es otra cosa de que se ve mucho en las reacciones a esto. No, como es un obrero, no lo tiene que cumplir. Pero ¿saben qué? Hay obreros que están embargados por estas cosas, por el BPS. Y es profundamente injusto. Hay obreros que el BPS les cayó porque un vecino los denunció y lo embargaron. Muchos obreros. Y lo último que digo, y dejo a Fernanda, perdón, y me parece, lo de Oscar no me parece grave. Lo de la intendenta Cose me parece gravísimo. La intendenta Cose, que tiene inspectores
kilómetros de regulaciones, multas, ¿tá? Multas de todo color y tipo, juicios ejecutivos para cobrar estas cosas, embargos. ¿Tá? Tiene toda una parafernalia burocrática, ¿tá? Para que estas cosas así. Le parece que está bárbaro que Óscar haga esto. Lo que debió haber dicho la intendenta Cose es o no decir nada y Porque callarse, fue que hicieron mucho. una de las repercusiones, ¿no? De las primeras repercusiones, la de Carolina Cose. Simplemente decir, esto no es grave. Bien, vuelvo con... porque varios mencionaron su condición de senador, ¿no? O de diputado en el periodo anterior. Este mensaje, por ejemplo, que es de María Eugenia, va por el otro lado. Dice, no importa el monto, importa la acción. Es un tema ético, pero lo enfoca de esta forma. Dice, él reclama que quienes construyen paguen los impuestos, aportes y demás, y él mismo no lo hace. Cuando construye es contribuyente. Debe predicar con el ejemplo. Borra con el codo lo que escribió con la mano. Digo porque hay varios comentarios que van por ese lado, ¿no? Con que Andrade estaría incumpliendo normativas como la de el trabajo cuando uno apela a amigos, vecinos y demás, que fue una de las normativas que se aprobó en la gestión del Frente Amplio y entre otras cosas que el Zunca apoyaba, ¿no? Y sí, creo que... A ver, Fernanda, y después volvemos a Gabriel. Creo que ese planteo tiene mucho de sentido común, ¿no? Yo sí algo que siempre admiré del Frente Amplio es la capacidad de imponer un relato, y hoy estamos hablando de la cantidad de personas que están en la misma situación. Qué mentira que están en la misma situación, porque yo entiendo cuando se empezó a construir, entiendo cuál es la posición del actual senador, anteriormente diputado, y ojalá en este país todo el mundo tuviera un sueldo de senador, ojalá, porque después lo que Óscar Andrade decida hacer con su sueldo y lo que la disciplina partidaria le imponga, ya es un tema personal. El día de mañana yo voy a dejar de pagar las cuentas, no pago más, ni la luz, ni el agua, nada. ¿Por qué? Porque decidí donárselo a una organización que me gusta. No, entonces no corresponde que haga las contribuciones ni los aportes que todo el mundo hace. Porque a ver, hay algo que tenemos que tener claro, que para que exista un Estado de Derecho, la primer norma es que gobernantes y gobernados se sometan por igual ante la ley. Y en esto que decía Martín bueno, hay gente que no paga, ¿por qué? Porque no quiere. Porque, a ver, hay un montón de gente en este país que no paga porque no puede. Y yo a esa gente la entiendo. Pero me parece una falta de respeto decir que el senador Andrade hoy está en las mismas condiciones que esa gente. Me parece una falta de respeto para la gente que está en condiciones jodidas. Entonces yo quiero ver con qué cara y con qué legitimidad el intendente Yamandú Orsi va hoy a cobrarle a la vecina que se rompa el lomo para poder cumplir con estas cosas. Porque al final es eso, es un vale todo. Y yo quiero leerles un tuit en esto de que las redes, yo también las detesto, Gabriel, las detesto, pero si tienen algo bueno es que nos marcan un archivo. No les voy a decir quién lo escribió, a ver si ustedes lo adivinan. Este tuit es de 2018, ¿ah? Y dice, la evasión de impuestos no es un tema personal o privado, es una estafa al Estado, es una estafa a todo el pueblo. Aún más preocupante es que además un edil esté vinculado a quien fuera parte de la Junta Anticorrupción. Esto de que la evasión de impuestos es una estafa a todo el pueblo, lo escribió Gerardo Núñez. Entonces, en esto de que la política no puede valer todo, no podemos poner al partido antes que al país todo el tiempo. O por lo menos no es el tipo de política que a mí me gustaría, porque cuando decimos la política no es esto, bueno, pero el partido, la fuerza política con mayor cantidad de votos de este país, el viernes, el fin de semana, hizo eso. Entonces, me parece eso injusto con los que sí pasan por esa situación todos los días. Recontra injusto. Al final están inaugurando, no sé, me parece un nuevo capítulo del comunismo antiestatal. Es increíble. A ver, Gabriel, ¿volvemos contigo? ¿A los demás le queda algo? Ana, ¿a vos te queda algo? Dale, capaz que... Dale, Ana, y... Breve. Sí. Breve. Yo eso me parece, ¿no? O sea, lo que decía Martín respecto a que una intendenta no puede condonar que no paguemos los impuestos. O sea, es como una cosa increíble. O sea, de verdad increíble. Porque como es amigo, entonces ese está bien que no los pague. Porque al final de cuentas lo que estamos diciendo cuando decimos esas cosas es eso, ¿no? Ese es el problema.
Y respecto de, yo me resisto a los análisis que ponen estas cosas contra los ricos, contra los pobres. Mi suegro es tan obrero como Andrade, se hizo su casa tan como Andrade en Canelones y pagó sus deudas del banco hipotecario y paga la contribución todos los meses y no terminó la escuela. Entonces, acá no es un problema del que fabrica del que tiene la piscina en La Taona. A ese hay que partirle la cabeza, sí, pero acá se le falta el respeto con estas cosas a la gente que deja de hacer cosas para pagar sus impuestos, que deja de irse de viaje, de comprarse televisores, de pasear con su familia para pagar los impuestos. Pagar los impuestos no es una opción que uno toma o deja, es una obligación. Entonces, me parece que decir alegremente, bueno, lo que pasa que decidió, insisto, que su sueldo sea retenido por el Frente Amplio o que él decida donarlo son decisiones personales de él. No es una ley que el Frente Amplio le retiene el sueldo. Es una decisión de él y de su fuerza política, totalmente respetable, pero es una decisión. Si yo ahora en más decido que la mitad de mi sueldo la va a retener X, no puedo dejar de pagar los impuestos. Y concuerdo, y me parece importante decirlo también, con Martín en que esto a mí no me parece que sea gravísimo, ni me parece, lejos estoy de creer que Andrade es un deudor contumaz, mucho más lejos de creer que tiene problemas, digamos que es un delincuente, ni nada que se le parezca. A mí no cambia un ápice en mi percepción. Ahora, me parece que el manejo que se hizo del tema, había que decir, me equivoqué, porque los humanos nos equivocamos, y yo tendría que haber pagado los impuestos porque soy ejemplo para un montón de gente. Él lo hizo, ahora hace un rato hizo 2 tweets, perdón Gabriel que no te gustan las redes, donde dice eso, y lo banco. Me parece mucho peor la reacción de mucha otra gente de su fuerza política, justificando, porque este me cae bien, entonces no puede no pagar impuestos, y porque el otro me cae mal. No funciona así, de verdad y no funciona así. Él hace las leyes que le aplica al resto de la población, pero él no las cumple. Y además se discutió... Se nos cae el sistema. Con esa lógica. En el Frente se reformaron cosas que tenían que ver con la autoconstrucción en el BPS y se discutió mucho que esto iba a pasar, además. Entonces, yo no sé qué es lo que pasó en el medio, pero esta situación no es que nadie la avisó. Se sabía. De hecho, se sabe que hay mucha gente que está en esta situación. Gabriel, volvemos contigo para cerrar. Yo vuelvo a decir, yo no me puedo hacer cargo de lo de las redes, ni de lo que yo me puedo hacer cargo de lo que digo yo. Y yo no creo que sea una cosa para levantar en el aire lo de no pagar una contribución ni de la de tener deudas. Lo que digo es que esto es una situación que se vive así en muchas cuestiones, que eso se tiene que regularizar, que fue hecho, y no creo, sinceramente, me van a disculpar con todo cariño, sé que acá hemos dado en general en este espacio, además los debates se dan en forma civilizada y por eso está bárbaro darlos, y se aprende en eso, pero digo, no creo que esté en peligro el Estado de Derecho, ¿no? Acá tenemos obvio que no, yo digo que esa lógica continuada tenemos de director de la OPP un tipo que declaró en un juicio a favor de una transnacional que le costaba miles de millones de dólares al Uruguay, otra que casita en San Luis, ¿no? Y sigue ahí el tipo, ¿no? Entonces, claro, me refiero a Isaac Altman, ¿no? Claramente. Tuvimos un secretario de presidencia que le hizo juicios al Estado mientras era secretario de presidencia. Digo, también, ¿no? Para eso. Entonces, yo lo que digo es que me parece que hay que tener que las dimensiones acá juegan, claramente, y me parece que este episodio tiene que servir también. Yo me ha llamado mucho la atención en el tema comunicacional esto, cómo la sociedad reacciona de maneras completamente distintas, y estos espacios de debate son importantes porque se fortalecen lógicas de dos lados que son intransferibles, no hay manera de entrarle a ninguna de las dos. Hay quienes están para pegar y hay quienes están para defender absolutamente, y creo que no conducen en eso, en la posibilidad de conversar. Yo creo que en esto aquel, lo sé porque viví el proceso de construcción de su casa directamente,
y en ningún momento además creo que pensaría ni que estuviera jugando a pasar desapercibido, porque si hay algo que Oscar no hace es pasar desapercibido en nada. Pero lo que digo, yo construía, y por eso yo no hablo ni de Mandadero ni de nada, construía que aquí hubo cuánto. Recuerdo, porque estuve al lado de él, que pasó cuando el accidente, que pasó cuando le hostigaron a la familia, que pasó ahí claramente, y eso es indiscutible, no aquí, no en ustedes tres, una intencionalidad de golpear, que magnifica lo que en otros casos no se magnifica o se plantea. Y me parece que en este caso, yo entiendo que no lo exime de pagar contribución inmobiliaria, lo de decir, pero no creo que sea una cosa irrelevante elegir ser solidario con los ingresos que uno tiene, en ningún caso. Y además, en el caso de Oscar, además, hay una práctica personal que llevó a que miles de trabajadores, y creo que eso tiene que ser tenido en cuenta también, porque la responsabilidad no es solo pagar impuestos, es pagar impuestos, es tener a los trabajadores en regularizados, es pagarle los salarios que van y que corresponden. Y creo que es tomar las medidas de seguridad en el trabajo que corresponden para que no se mueran y no se rompan los brazos, ni la columna. Y creo que en eso Oscar ha tenido un papel importantísimo junto con su sindicato, y eso no lo exime de la responsabilidad de los impuestos, pero demuestra, creo yo, en la balanza, una actitud personal que debe ser rescatada, que es lo que me preocupa. Martina, ¿vos te quedó algo breve? Sí, muy chiquito. Dale. A ver, muy simple. Mal yo tuvo que haber dicho. Mal yo. Y se terminó el tema, toda la parafernalia que armaron. Y segunda cosa, con algo que dijo un oyente. Estoy absolutamente en desacuerdo con el planteo ético, ¿tá?, de que es lo mismo, ¿tá?, robar una manzana que robarse una empresa pública entera o robarse cosas. Absolutamente en desacuerdo. ¿Tá? No es lo mismo. ¿Tá? Digo porque eso es un planteamiento ético bastante general, que vale lo mismo que roba algo chiquito que roba algo grande. No. Digo, quiero que quede claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hay que tener muy en cuenta qué se roba, para qué se roba, en qué circunstancia. Está siempre mal, sí, ¿tá? Y Fernando me mira con cara rara, ¿tá? No, Porque está en siempre Facultad mal. de Derecho, en particular en Facultad de Derecho, hay sobre todo una línea de pensamiento que no, es todo lo mismo. No, señores, no es todo lo mismo. Y por suerte tenemos los jueces que lo saben bien, y los jueces muchas veces, cuando ven que es algo cosa, miran para el costado y lo dejan salir. Nunca pensé estar viva para escuchar a Martín defender a los jueces. Bueno, yo tampoco. Breve pausa y enseguida volvemos con los telegramas.